¿Alguna vez sentiste que algo invisible te estaba deteniendo, frenando tus pasos, robando tu paz? Quizás no puedas verlo, pero lo sientes. Está ahí, en las noches que no duermes, en la angustia inexplicable, en esa presión silenciosa que parece nunca irse. Y si te dijera que hoy esas cadenas pueden romperse, que esta oración, basada en el poderoso Salmo 91, puede liberar aquello que hasta ahora te mantuvo atrapado. Esto no es un video más, no es casualidad que llegaste aquí. Es Dios hablándote al alma, diciéndote claramente, hoy se rompe todo lo que te ata. Hoy te invito a quedarte hasta el final, porque algo va a moverse dentro de ti. Esta oración no será narrada, será vivida. Cada palabra llevará un clamor, cada versículo será un golpe contra lo que ha intentado oprimirte. Y si estás cansado, si te cuesta seguir, si hay una sombra que no logras vencer, este puede ser el principio de tu libertad. El Salmo 91 no es solo protección, es una espada espiritual. Y tú estás por empuñarla con fe. Nada será igual después de esta entrega, porque cuando Dios entra, las cadenas invisibles no resisten. Bienvenido al canal Camino de lo Sagrado. Suscríbete si deseas orar con nosotros cada día y caminar bajo la sombra del Altísimo. Hay lazos que no vienen de afuera, sino que crecen en el alma como raíces de angustia. Se enredan lentamente hasta que un día despiertas y no sabes por qué. Pero todo pesa. La fe se siente lejana, la esperanza apagada. Y en el silencio interior, algo te susurra que estás solo, aunque sabes que Dios no te ha dejado. Son cadenas invisibles, temores antiguos, promesas rotas, heridas sin sanar. No suenan, no se ven, pero ahogan. Y es en ese momento, cuando sientes que nada se mueve, que la palabra de Dios empieza a abrirse como un camino en medio del alma. El Salmo 91 no es solo un poema, es un refugio para los perseguidos, un escudo para los que tiemblan. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa no es una invitación poética, es una realidad espiritual, una promesa viva, porque el abrigo del Altísimo no es un lugar físico, sino una cobertura que desciende sobre ti cuando clamas desde lo profundo. No es un abrigo que se gana por mérito, es un refugio que se alcanza por rendición. Cuando el alma ya no pelea con sus fuerzas, sino que se entrega a la protección de aquel que no duerme. Y cuando entras ahí, las cadenas invisibles comienzan a romperse, aunque no sepas cómo. A veces pedimos liberación, pero Dios responde con cobertura, porque no siempre te saca del fuego. A veces se queda contigo dentro, como un escudo invisible, como sombra protectora que enfría las llamas del miedo. Y es ahí donde el enemigo pierde poder, porque ya no puede tocarte como antes, ya no puede atarte con lo mismo, porque ya no estás solo, estás bajo la sombra del Omnipotente. No importa cuánto tiempo hayas estado atado por dentro, Dios no necesita décadas para liberarte. A veces basta una sola palabra, una sola rendición verdadera, una sola oración desde el fondo del alma. Y este puede ser ese momento para ti. Porque no estás escuchando esto por casualidad. Estás aquí porque tu alma fue guiada. Y lo que te pesa está por soltarse. Hoy te invito a declarar con fe: yo habito al abrigo del Altísimo. Nada podrá tocar mi alma sin su permiso. Repítelo dentro de ti como una espada. Escríbelo si puedes, no para que otros lo vean, sino para que el cielo lo selle. Cada vez que lo digas, una cadena invisible se afloja. Cada vez que lo creas, una prisión espiritual se abre. Y si algo ya empezó a moverse en tu interior, permanece. Lo que Dios comenzó, Él lo terminará. El miedo rara vez entra corriendo. Suele deslizarse en forma de duda,
de cansancio, de esa vocecita que te dice que no lo lograrás, que es demasiado tarde, que no eres suficiente. Y sin darte cuenta, comienzas a caminar con cadenas mentales que se disfrazan de realidad. Pero la palabra dice que no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. ¿Por qué? Porque Dios sabe que hay batallas que no se ven, pero que destruyen el alma si no se enfrentan con verdad. El Salmo 91 es una respuesta directa a esas voces internas que quieren robarte la fe. Es un grito del cielo que interrumpe el susurro del enemigo. No temerás, no porque no haya peligro, sino porque tu alma está protegida. Porque aunque el mal se levante, hay un muro espiritual que lo detiene. Ese muro no está hecho de fuerza humana, sino de confianza absoluta en el Altísimo. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Has sentido alguna vez esa necesidad de esconderte, de desaparecer del mundo por un momento? Dios no te ofrece solo una respuesta, te ofrece alas, y debajo de ellas nada que no venga del cielo puede tocarte. Cuando el mundo presiona, cuando la mente se llena de ruido, Él te cubre, no con palabras vacías, sino con presencia real. Y ahí, debajo de sus alas, los pensamientos oscuros comienzan a perder fuerza, no porque desaparezcan de inmediato, sino porque dejan de gobernarte. Porque una mente cubierta por Dios no se rinde ante el miedo. Se levanta, aún temblando, pero firme, porque no camina sola, camina con la promesa viva de que Él pelea por ti. Tal vez has vivido años creyendo mentiras sobre ti mismo, palabras que otros sembraron, heridas que nadie supo curar. Pero hoy, mientras escuchas esta oración, el cielo quiere romper no solo cadenas, sino raíces. Porque el enemigo no solo ata con temor, también lo hace con identidad rota. Y Dios quiere devolverte quién eres bajo su mirada, amado, protegido, sostenido. Declara en silencio mientras respiras: debajo de tus alas estoy seguro, Señor. Escríbelo si lo sientes. Que no sea solo una frase, que sea un refugio donde tu mente encuentre descanso. Cada pensamiento que no viene de Dios hoy se somete a su verdad. Y esa verdad dice que tú eres libre. Si ya comenzó el temblor interno, no te resistas. Dios está aflojando lo que te ataba por dentro. Hay cadenas que no se rompen con fuerza, sino con entrega, porque lo que te ata no siempre está fuera. A veces es esa resistencia silenciosa a soltar el control, a rendir lo que ya no puedes sostener. Y en esa lucha interna, donde todo parece desordenado, es donde Dios te encuentra. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. No es una frase para repetir, es una decisión que cambia todo. Esperanza, castillo, confianza. 3 palabras que pueden abrir un mundo espiritual nuevo si las pronuncias desde el corazón. Porque cuando declaras que Dios es tu castillo, estás diciendo que todo lo que intenta tocarte tiene que enfrentarlo a Él primero. Y cuando dices que es tu esperanza, estás reconociendo que no necesitas entenderlo todo. Solo necesitas creer que no estás solo. Pero confiar no siempre se siente como una victoria. A veces se siente como un vacío, como soltar sin saber qué viene, como bajar la guardia en medio del peligro. Y es ahí, justo ahí, donde el cielo actúa, porque confiar es dejar que Dios pelee por ti mientras tú descansas en su palabra. Y eso, en un mundo donde todo te empuja a controlar, es una revolución espiritual. Quizá nadie sabe lo cansado que estás, lo mucho que has fingido que todo está bien, pero Dios sí lo sabe. Y no necesita que actúes para impresionarlo. Solo necesita que te rindas, aunque sea en silencio, porque cuando tú sueltas, Él empieza a cargar, y ese intercambio cambia el alma,
Su presencia se vuelve castillo, refugio, escudo, y las cadenas, aunque no se rompan de inmediato, empiezan a debilitarse. A veces las batallas se ganan sin ruido, en la intimidad, en la oración que nadie oye, en el pensamiento que se entrega, en el llanto que no se explica. Y es en ese lugar sagrado donde se rompen muchas de las ataduras que llevaste por años, porque Dios no te exige una fuerza que no tienes, solo pide tu rendición. Hoy susurra con el alma: tú eres mi castillo, Señor, en ti confío. Escríbelo si lo sientes verdadero. Escríbelo como quien levanta una bandera en medio del campo de batalla, porque esa simple declaración puede sacudir los cimientos de lo que te encadenó tanto tiempo. Lo invisible tiembla cuando un corazón cansado se rinde, pero no se rinde al miedo, sino a Dios. No necesitas entender cómo, solo necesitas saber que Dios no ha dejado de actuar. Aunque todo parezca igual por fuera, algo se está moviendo en el reino invisible, porque cuando oras, cuando clamas con fe, el cielo responde en silencio. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Eso significa que lo que te ataba, lo que venía a robarte por dentro, ya no tiene permiso de quedarse. El lazo del cazador no siempre es evidente. Puede ser una relación tóxica, una decisión que nunca logras tomar, una culpa que arrastras desde hace años. Pero lo que todos esos lazos tienen en común es que intentan mantenerte donde ya no debes estar, en un pasado que ya no es tuyo, en un lugar sin salida, en un miedo heredado. Y Dios no solo quiere consolarte, quiere librarte, porque la peste destructora no siempre es física. A veces es un desgaste emocional que te vacía en silencio, una tristeza sin nombre que no logras explicar, un agotamiento que te hace vivir en modo automático. Pero el Salmo 91 promete algo más que alivio, promete liberación. Y esa liberación empieza cuando reconoces que no puedes más y decides confiar en quien sí puede todo. No estás peleando solo, no estás hablando al aire. Cada palabra que oras, cada lágrima que derramas es vista por Dios. Y lo que tú no puedes ver, Él ya lo está trabajando. Hay cadenas que se rompen cuando menos lo esperas, porque no dependen de tu fuerza, sino de su fidelidad. Y Él nunca abandona a los que buscan refugio en su nombre. Quizá todavía sientes que el lazo sigue apretando, pero si estás aquí es porque ya empezó a aflojarse. Lo invisible no se rompe con gritos, se rompe con fe. Y tu fe, aunque pequeña, está siendo escuchada. No necesitas entender el proceso, solo necesitas permanecer bajo la cobertura de Dios. Porque en ese abrigo ningún cazador puede alcanzarte. Hoy repite con firmeza: tú me libras, Señor, de todo lo que quiere destruirme. Que no sea solo una frase, que sea una espada. Escríbelo si lo crees. Decláralo sobre tu casa, sobre tus pensamientos, sobre tu historia. Cada palabra dicha con fe tiene poder. Y esta, dicha desde el alma, puede abrir un camino que ningún enemigo podrá cerrar. Dios está trabajando mientras tú confías, y lo que parecía eterno está por romperse. Hay momentos en que todo lo que creías firme comienza a sacudirse. Relaciones, planes, fuerzas, incluso tu fe. Y mientras todo se mueve afuera, algo empieza a despertar dentro. La certeza de que solo hay un lugar donde estás verdaderamente a salvo. No temerás el terror nocturno, dice el Salmo, porque aunque el miedo llegue de noche, el que habita en Dios no está solo entre las sombras. El terror nocturno no siempre tiene forma. A veces es insomnio, a veces es ansiedad, a veces es el peso de decisiones que no logras tomar o pensamientos que no puedes apagar. Y en medio de esa oscuridad emocional, el enemigo susurra que no vas a salir de ahí. Pero hay algo que él no entiende. Tú no estás peleando con tus fuerzas. Estás bajo la sombra del Omnipotente.
y eso lo cambia todo. Las cadenas invisibles no siempre se rompen de golpe. A veces es como una grieta que se abre con cada oración. Con cada palabra de fe, el muro que te encierra comienza a desgastarse. Puede que no lo sientas aún, puede que sigas sintiendo el peso, pero si estás orando, estás avanzando, porque la oscuridad no resiste mucho tiempo donde hay luz verdadera. Dios no necesita que seas fuerte todo el tiempo, solo necesita que seas sincero, que le digas, estoy cansado, pero aquí estoy, tócame donde nadie más puede. Y esa oración, nacida del fondo de tu alma, tiene más poder que 1000 gritos, porque Él no responde al ruido, responde al corazón. Y cuando su presencia entra, lo que parecía inmovible comienza a caer. Hay una promesa para ti esta noche. No temerás, no porque el miedo desaparezca, sino porque tú dejarás de obedecerlo. Porque el que confía en Dios no niega su miedo, lo entrega, y en ese acto silencioso de fe, algo espiritual comienza a romperse. Una prisión interior se abre, y el alma, por primera vez en mucho tiempo, respira. Declara con el alma, aunque sea de noche, tú eres mi luz, Señor. Escríbelo si lo crees, que tu propia voz sea eco del cielo dentro de ti. Porque aunque nadie lo vea, tú sabes que algo ya empezó a cambiar. El temor que te dominaba ya no tiene la última palabra. Dios está tocando lo que nadie más pudo tocar, y ese temblor que sientes es el principio de tu libertad. ¿Cuántas veces has caminado como si todo estuviera bien, cuando por dentro te sentías a punto de caer? No porque faltara fe, sino porque el peso era demasiado. Hay batallas que solo tú y Dios conocen. Momentos donde ni tú sabes cómo sigues en pie. Pero hoy, en esta oración, hay una promesa que se activa sobre ti. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, porque lo que te rodea puede ser fuerte, pero lo que te cubre es eterno. El enemigo ha intentado convencerte de que estás solo, de que el dolor que sientes es tu culpa, de que no vas a salir de esta. Pero el Salmo 91 responde con voz firme, no llegarán a ti. Eso significa que aunque todo alrededor se derrumbe, tú no serás tocado como otros, porque estás marcado, porque estás escondido bajo un refugio que no se puede romper. Y no se trata de arrogancia espiritual, se trata de identidad, de saber quién eres y de quién eres. No eres cualquier alma vagando sin rumbo. Eres alguien por quien Cristo intercede. Eres alguien que, aunque no entienda todo, eligió habitar al abrigo del Altísimo. Y ese acto de fe invisible es lo que te ha sostenido hasta hoy. Aunque a veces no lo sepas, la batalla más intensa no es fuera, es dentro, donde nadie ve, donde sonríes mientras te desgarras, pero allí es donde Dios más se manifiesta, porque Él no espera que estés fuerte para cubrirte. Te cubre precisamente cuando ya no puedes más, y esa cobertura, aunque invisible, es más real que cualquier muro de piedra, porque es su mano, su sombra, su presencia envolviéndote. Tal vez no verás caer a tus enemigos con tus ojos, pero verás cómo lo que te oprimía ya no tiene poder. Verás cómo lo que antes te paralizaba, ahora no te toca. Porque cuando Dios dice no llegará, el infierno entero obedece. Aunque el dolor venga, aunque el miedo insista, tú estarás guardado. No por tu fuerza, sino por su fidelidad. Declara con fe, a mí no llegará, porque vivo bajo tu sombra, Señor. Escríbelo si esa verdad ha empezado a resonar dentro de ti. No como un deseo, sino como una convicción, porque cada vez que lo repites, refuerzas el muro que te protege. Y aunque el enemigo ronde, tú ya no estás en el mismo lugar espiritual. Dios ha levantado un cerco invisible a tu alrededor, y lo que venía a destruirte ya no puede entrar.
Has esperado tanto tiempo que las cosas cambien, que quizá olvidaste que la verdadera transformación empieza en el alma. Mientras mirabas hacia afuera pidiendo señales, Dios ya estaba obrando en lo profundo. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Esa promesa no es solo justicia divina, es revelación. Es la apertura de tus ojos espirituales para ver que lo que te dañaba ya no tiene lugar en tu historia. Hay cadenas que se rompen cuando dejas de creer las mentiras que las sostenían. Cuando eliges ver como Dios ve, sentir como Dios siente, esperar como Dios espera. Porque el enemigo no solo quiere atarte, quiere cegarte, quiere que creas que todo seguirá igual, que nada cambiará, que tu dolor es permanente. Pero Dios, en su infinita misericordia, abre tus ojos justo cuando más oscuridad hay. Y cuando ves desde lo alto, todo cambia, porque comprendes que no estabas abandonado, que incluso en los peores días había manos invisibles deteniendo lo que pudo haberte destruido, que hubo ataques que no llegaron porque alguien, el Altísimo, estuvo intercediendo por ti sin que lo supieras. Y eso no se explica, solo se agradece con lágrimas. Cada vez que oras este salmo, tu mirada se eleva, y lo que antes parecía una amenaza, se revela como una oportunidad. Porque cuando Dios permite que veas la recompensa de los impíos, no es para que te llenes de rencor, es para que comprendas cuán profundamente Él ha estado protegiéndote. Y ahí, en ese despertar interior, muchas cadenas pierden fuerza, porque el alma que ve también se libera. Tal vez aún no veas nada diferente por fuera, pero si algo empezó a moverse dentro de ti, si algo se está rompiendo en lo secreto, entonces la promesa está viva, porque verás. Lo que ahora solo crees, lo verás. Lo que ahora solo esperas, lo tocarás. Porque Dios no promete para entretener, promete para cumplir. Hoy declara con el corazón: mis ojos verán lo que aún no entiendo, porque tú, Señor, me has guardado. Escríbelo si lo crees, que tu alma lo escuche una y otra vez, porque esa declaración es una llave espiritual, y con cada repetición una puerta interior se abre. Donde había oscuridad, empieza a entrar la luz. Dios está despertando tus ojos, y lo que parecía eterno dolor, pronto será memoria de una batalla que ya ganaste en el espíritu. ¿Cuántas veces sentiste que Dios guardaba silencio cuando más lo necesitabas? Orabas, clamabas, llorabas, y nada parecía moverse. Pero hoy, mientras pronuncias cada palabra del Salmo 91, algo se revela. No estabas olvidado, estabas siendo guardado. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esa no es solo una promesa, es una respuesta al tiempo de espera. Lo que no entendías antes, ahora empieza a cobrar sentido. Dios no estaba lejos, estaba edificando muros invisibles para proteger tu alma. Mientras tú solo veías puertas cerradas, Él cerraba caminos que te habrían destruido. Y aunque dolió, aunque el silencio parecía abandono, la verdad es que el Altísimo te había escondido en su habitación. Te estaba cubriendo desde lo alto. Y esa habitación espiritual no es un lugar de fuga, es un refugio de fortaleza, porque quien habita en Dios no huye del mundo. Permanece en Él para enfrentarlo con otra luz, desde otra altura, porque cuando el alma vive en la presencia del Altísimo, nada de lo que antes dominaba puede volver a gobernar. La tristeza puede venir, pero ya no se queda. El miedo puede tocar, pero ya no entra. La promesa es clara: no te sobrevendrá mal, no porque no haya dolor, sino porque el dolor ya no tendrá la última palabra, y eso transforma todo, porque puedes estar en medio del caos y aún así sentir paz. Puedes perder lo que era seguro y aún así sentirte sostenido, porque cuando Dios es tu habitación,
lo demás deja de tener poder sobre ti. Quizá hoy no necesitas una señal, solo recordar que no estás desprotegido, que lo invisible a tus ojos es visible para Dios, y que cada plaga emocional, espiritual o mental que intentó tocar tu vida ha sido detenida por una cobertura que no se rompe, su presencia fiel. Declara en tu interior: tú eres mi habitación, Señor, mi refugio eterno. Escríbelo si lo crees, no como una fórmula, sino como un acto de pertenencia, que tu alma lo oiga y sepa dónde habita, porque esa verdad te sostendrá cuando todo tiemble otra vez, y entonces sabrás que no fue olvido, fue preparación. Dios no tardó. Llegó justo cuando estabas listo para recibir lo que antes no podías sostener. Mucho de lo que has perdido no era castigo, era espacio que Dios necesitaba despejar para edificar algo nuevo dentro de ti. Porque cuando tú sueltas lo que ya no puedes controlar, Él toma lo que quedó y comienza una obra que no se ve, pero que transforma todo. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Esta promesa es más que poesía, es protección activa, constante, inquebrantable. Dios no te dejó expuesto. Aunque lo sentiste así, aunque pensaste que estabas a merced del dolor, Él había dado órdenes desde el cielo. Y mientras tú luchabas en lo visible, había ángeles peleando por ti en lo oculto, cuidando tu alma, tu mente, tu propósito, deteniendo ataques que jamás supiste que venían, porque tú creías que solo estabas sobreviviendo, pero el cielo estaba resguardándote. Y cuando Dios manda a sus ángeles, no lo hace como un gesto simbólico, lo hace porque sabe que hay momentos donde tú ya no puedes más, donde las fuerzas humanas se agotan, donde las lágrimas no alcanzan. Y es entonces cuando el reino actúa, cuando el cielo se acerca, cuando lo invisible cobra forma y el alma por fin respira aliviada. Ellos te guardan en todos tus caminos, incluso en los equivocados, porque no siempre elegiste bien, no siempre caminaste en luz, pero aún ahí Dios no retiró su mano. Porque su fidelidad no depende de tu perfección, sino de su amor incondicional. Y ese amor ha sido más fuerte que tus errores, más paciente que tus dudas, más constante que tus caídas. Quizás no sientas todavía esa protección, pero si estás vivo, si aún tienes aliento, es porque ella ha estado ahí todo este tiempo, cubriéndote cuando dormías, guiándote cuando no sabías a dónde ir, sosteniéndote cuando creías que no ibas a salir. Y ese cuidado silencioso es lo que ha mantenido tu alma en pie. Declara hoy con humildad: gracias, Señor, por enviarme ángeles cuando ya no podía más. Escríbelo si tu corazón lo sintió, no como una costumbre, sino como gratitud real, porque esa gratitud tiene poder. Reconocer su cobertura abre nuevas puertas. Y cuando sabes que no estás solo, incluso las cadenas más viejas comienzan a romperse. Dios sigue construyendo. Y lo que viene después de esta rendición será más firme que todo lo que perdiste. Has sostenido batallas que nadie vio, heridas que no sabías cómo cerrar, pensamientos que te encerraban en un ciclo de angustia. Pero hoy, en esta oración, vamos a rendirlo todo. Porque hay cadenas invisibles que solo se rompen cuando el alma se entrega completamente. Ya no es momento de pelear, es momento de descansar en aquel que ya venció por ti. Ora conmigo, no desde la mente, sino desde lo más profundo de tu ser. Señor Dios mío y Padre, aquí estoy, con mi alma cansada, con mis fuerzas limitadas, pero con el corazón abierto. He intentado liberarme solo y no he podido. He callado dolores que solo tú conoces, he sostenido miedos que me apagaban por dentro, pero hoy, al escuchar tu palabra, al sentir tu presencia, algo se quebró. Y no fue derrota, fue rendición. Rindo ante ti todo lo que me ata, lo que me roba la paz.
lo que me encierra en mí mismo. Padre de amor y misericordia, envía a tus ángeles ahora mismo, como lo prometiste en el Salmo 91. Guarda mis caminos, libera mis pensamientos, sana mi corazón, cubre mi vida con tus alas, hazme habitar bajo tu sombra, no solo por un instante, sino cada día. Yo no quiero seguir luchando solo, quiero vivir bajo tu cobertura. Que ninguna plaga, ninguna palabra, ningún lazo espiritual tenga más poder que tu verdad en mí. Jesús, toca donde nadie más puede llegar. Rompe cadenas antiguas, corta raíces de miedo, borra memorias que me hieren. Declaro con fe, a mí no llegará, porque tú eres mi habitación, mi castillo, mi refugio. Todo lo que soy lo entrego, lo que tengo, lo que fui, lo que aún no entiendo. Tómalo tú, Dios, y si algo de esto aún debe quedarse, que sea para tu gloria. Pero si no es tuyo, llévatelo ahora, Espíritu Santo. Llena los espacios vacíos que dejarán estas cadenas al romperse. No permitas que vuelvan a ocupar lugar. Dame pensamientos nuevos, paz que no dependa de circunstancias, descanso que solo viene de ti. Protege mi mente, cubre mi casa, habita conmigo, que todo lo que me toque tenga que pasar primero por ti. Toma mis cargas, Señor, y dame descanso en tu paz. Yo no sé lo que viene, pero sé que no caminaré solo. Tú eres mi refugio, y bajo tus alas viviré. Gracias por no soltarme, incluso cuando yo estuve a punto de soltarme de ti. Amén. Si esta oración habló a tu alma, escribe en los comentarios una palabra que te represente hoy. Libre, porque lo que te ataba ya no tiene poder. Comparte esta oración con quien más lo necesite y acompáñanos cada día aquí, en el camino de lo sagrado. Suscríbete si deseas orar con nosotros y vivir cada día en la presencia de Dios. Dios te trajo hasta aquí por algo. No te vayas sin sembrar una palabra de fe.